Vamos a hablar sobre los controles de funciones y procedimientos con parámetros en programación en C++. Vamos a hablar sobre lo que es las funciones. Las funciones en C++ son bloques de códigos reutilizables para realizar una tarea específica. Estas permiten estructurar el programa de manera modular, facilitando la estructura, mantenimiento y reutilización del código. A continuación se explican los conceptos clave relacionados con las funciones de su control. Declaración. Se especifica el prototipo de la función, indicando su tipo de retorno, nombre y parámetros. Esto informa al compilador sobre su existencia. Definición. Se implementa el cuerpo de la función, donde se escribe el código que ejecutará. Acá una estructura. También vamos a ver los tipos de funciones. Con retorno devuelven un valor al llamador. Sin retorno no devuelven ningún valor. Con parámetros por valor, los valores se copian y no afectan a las variables originales. Con parámetros por referencia se usan para modificar directamente las variables originales. Sobrecarga de funciones permite definir varias funciones con el mismo nombre, pero en diferentes parámetros. Funciones recursivas son funciones que se llaman a sí mismas para resolver problemas repetitivos. Bien, ahora veremos unos ejemplos de lo que son funciones. Bien, aquí tenemos un ejemplo donde nos dice declaración de la función. Aquí es sumar a variante A y la variante B. Entonces, la suma entre 5 y 10 nos da. Entonces compilamos. Entonces compilamos y automáticamente nos dice que la suma es de 15. Ok, entonces acá vamos a compilar, nos da eso. ¿Por qué? Porque esto es una función con retorno, o sea, devuelve un valor al llamador, o sea, que acá nos estamos colocando de que nos devuelva la suma de los dos números que nosotros habíamos colocado anteriormente. Entonces, por eso la suma entre 5 y 10 nos da un resultado de 15 y esto es lo que es. Bien, aquí tenemos otro ejemplo donde la función para cambiar valores. Entonces aquí estamos aplicando lo que es la función con parámetros por valor y con parámetros por referencia, debido a que los valores se copian y no afectan a las variables originales y se usan para modificar directamente las variables originales. Entonces en este caso solo sería parámetros por valor porque no cambia ninguno de los dos. Entonces le damos compilar y automáticamente nos da de antes del intercambio y después del intercambio. Entonces esto es lo que hace nuestro programa. Entonces nos vamos a ir con otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo en la función recursiva para calcular el factorial. Aquí se está tomando en cuenta lo que es sobre la carga de funciones, que permite definir varias funciones con un mismo nombre, pero con diferentes parámetros. Entonces, lo que hace este programa es copiamos y busca el factorial de 5, el cual es 120. Entonces, esto es lo que hace este programa. Como repito,
sobrecarga de funciones porque permite definir una función con el mismo nombre pero con diferentes parámetros. Entonces este es otro ejemplo de funciones. Vamos a hacer otros últimos dos y nos vamos a otro tema. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual nos pide el valor de x es 4, entonces vamos a verificar. Para eso agregamos el int x con el if para poder encontrar el valor. Entonces nos vamos a compilar y en automático nos dice el valor de x es 4 y esto nos indica de que el proceso fue exitoso. También vuelvo a repetir, estos ejemplos son básicos, no son ejemplos o programas ya súper grandes, ya más definidos. Este es solo algo básico para poder comprender lo que estamos haciendo, lo que estamos leyendo acerca de funciones. En este último ejemplo nos está, como la función que estamos utilizando es para poder hacer un conteo de 0 a 5, pero en este caso no nos va a colocar 5 porque el valor de x tiene que ser menor a 5, entonces automáticamente sabemos que va a llegar a 4. Entonces compilamos y en automático nos tira que el valor de x es 4 y eso sería todos los ejemplos acerca de funciones. Ahora nos pasamos al siguiente tema. Vamos con lo que son parámetros en funciones. En C++ los parámetros son variables que permiten a las funciones recibir datos al ser invocadas. Esto hace que las funciones sean más flexibles y utilizables. Existen diferentes formas de pasar parámetros a una función, cada una con características específicas. Paso por valor, copia el valor, no afecta al original. Paso por referencia, modifica el valor original. Paso por puntero, similar a la referencia pero con punteros. Parámetros por defecto, valores opcionales para simplificar llamadas. Estas técnicas permiten adaptar las funciones según las necesidades del programa, optimizando su flexibilidad y eficiencia. Acá tenemos la estructura que nos sirve como ejemplo. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para poder tener más claro a lo que se refiere los parámetros en funciones. Bien, acá tenemos un ejemplo de parámetros en función. Como se acuerdan, en el concepto decía que el paso por valor copia el valor y no afecta al original. Entonces acá está, y esto es fuera de la función y dentro de la función solo afecta a la copia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Compilamos y sabemos que dentro de la función 15 y fuera de la función 10. ¿Por qué? Porque dentro de la función, si vemos, está la suma de 10 y 5, entonces nos da un 15. Pero fuera de la función solo tenemos el 10, entonces por eso mismo nos daba solo el 10. Por eso cuando compilamos nos da dentro de la función y fuera de la función. Por eso acá, como decía, paso por valor y paso por referencia. Entonces modifica el valor original y en la copia el valor no afecta al original. Entonces por eso mismo en la copia no afectó lo que es el original, pero sí a la copia sí le afecta lo que es el valor original, porque pues ya por fuera ya solo lo que aplica ya solo el 10. Y eso es lo que es en nuestro primer ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo.
Bien, aquí tenemos otro ejemplo, el cual nos muestra el valor de nuestra variable. En este caso vamos a compilar. El valor es 5. Y me van a decir, pero esto que esto solo es paso por valor. O sea, nada más es no es como la gran ciencia. No, mentira. Lo que pasa es de que acá solo le dimos paso por valor. Entonces por eso solo estábamos buscando el valor de tal variable o tal número, no sé, X. Entonces acá nuestro valor es 5, pero dependiendo también de ustedes si hayan querido colocar un 6 o un 8. Entonces en este caso fue 5. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces aquí compilamos y me van a decir, ¿y dónde está tu sin namespace? Yo no lo utilicé esta vez porque coloqué la std antes de cada código. Entonces es opcional, o sea, si ustedes quieren poner el using o quieren manejarlo de esta manera, yo hago ejemplos diferentes como para estar, si yo en dado caso pues no me acuerdo a la hora de estar en un examen el use, yo sé que puedo colocar esto porque de igual manera me va a compilar, pero en dado caso no tengo, pues ahí ya problema de cada quien. Pero acá este ejemplo vamos a utilizarlo, nos da referencia a lo que es el paso por referencia porque modifica el valor original. Entonces en vez de decir hola mundo, ya agregamos un nombre y nos dice hola Carmen, hola Luis, hola, como ustedes prefieran. Entonces eso es lo del paso por valor. Entonces esto es lo que hace este ejemplo y ahorita veremos otro. Aquí tenemos otro ejemplo, pero este es parámetros en funciones paso por punteros, similar a la referencia pero con punteros. Entonces en este caso vamos a compilar y automáticamente nos dan los números del 1 a 5. Y eso es lo que hace este ejemplo, que el paso con punteros similar a la referencia pero pues con punteros. Entonces también son valores opcionales para simplificar llamadas. Bien, ahora nos pasamos al siguiente tema. Vamos con procedimientos. En C++, el control del flujo y los procedimientos son fundamentales para estructurar y organizar el código de manera eficiente. Aquí tienes unos resumen de ambos conceptos. Estructuras de control en C++. La estructura de control permite dirigir el flujo de ejecución de programa. Estas se dividen en 3 categorías: estructura de selección, estructura de salto. El if en estructura de selección, if else permiten ejecutar bloques de código basados en condiciones. Ponemos un ejemplo. En estructuras de salto, el break sale de un board o switch. El continuo salta a la siguiente iteración del board. Return finaliza una función y devuelve un valor. Acá. Entonces, ahora veremos un ejemplo para tener más claro lo que es procedimientos. Aquí tenemos un ejemplo en el cual procedimiento que imprime un mensaje. Entonces le damos compilar. Entonces, hola, este es un procedimiento en C++. Y eso es lo que hace este programa. Entonces solo nos da un mensaje como hola, este es un procedimiento, o hola, bienvenido a tal. O sea, lo que ustedes hayan colocado acá, esto es el mensaje que les va a dar. Vamos a ver otro ejemplo. Este es otro ejemplo en el cual nosotros colocamos como comentario que es procedimiento que suma 2 números y muestra el resultado. Entonces eso es lo que va a hacer nuestro programa. ¿Por qué? Porque en la estructura del control permite dirigir el flujo
ejecución del programa. Entonces aquí estamos utilizando lo que es la estructura. Entonces por eso mismo es de que nos va a dar lo que es el resultado. Entonces vamos a compilar y en automático sabemos que la suma de 5 y 7 es 12. Entonces ese es el procedimiento a seguir de este programa. Entonces es la condición que se colocó. Y este es otro ejemplo. Vamos a ver otro. En este otro ejemplo nos dice procedimientos que imprime los elementos de un arreglo. Entonces los elementos de un arreglo, aquí tenemos el original, la copia, pero obviamente como sabemos de que en las funciones modificar el valor no afecta al original, pero en este caso la copia, en este caso sí, pero aquí solo nos va a dar lo que es elementos del arreglo. Entonces vamos a compilar. Automáticamente nos tira que los elementos del arreglo es 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto es lo que hace nuestro programa. Bien, en este otro ejemplo lo que estamos haciendo es verificar si el número que ingresamos es número par o número impar. Entonces compilamos. Ingreso un número. Si ingresamos un número 5, nos dice el 5 es un número impar. Pero si queremos colocar lo que es colocamos un 2, si el 2 es un número par, y esto es lo que hace este programa, porque esa es la condición que nosotros colocamos. Bien, en este otro ejemplo vamos a ingresar un número límite. Entonces para la condición es digamos que ingresamos un 15, el número límite es 15, va a llegar del 1 al 14, del 1 al 15. Pero si en este caso ingresamos lo que es un número menor, entonces ese va a ser el número límite. Por ejemplo, vamos a agregar un 10, el número límite es el 10. Entonces, esto es lo que hace este programa, porque la condición es ingresar un número límite, y aquí lo único que estamos haciendo es utilizar lo que es for code int, lo cual nos permite poder ejecutar el bloque de código. Entonces esto es todo lo de procedimientos. Ahorita vamos a ver procedimientos con parámetros. En C++, los parámetros en procedimientos o funciones permiten el intercambio de datos entre el programa principal y las funciones. Existen diferentes formas de controlar y manejar estos parámetros, dependiendo de cómo se pasan y cómo se comportan dentro de la función. A continuación se explican los métodos más comunes, que es el paso por valor, el paso por referencia, el paso por referencia constante y el paso por puntero. Acá tenemos la estructura. Vamos a lo que es unos ejemplos para poder aclarar más este concepto. Acá tenemos un ejemplo donde dentro de la función nos da un valor y y fuera de la función otro. En este caso es similar a uno que acabamos de ver, pero vamos a ver. Dentro de la función es 30 y fuera de la función 20. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un paso por valor. Entonces simplemente a la copia sí afecta, pero al valor original no. ¿Por qué? Porque pues sabemos que 10 más 20 son 30, pero en este caso la copia sí afecta porque no se le agregan los 20, sino que se quedan 10. Entonces esto sería la mitad de sumar el 10 más 10, perdón. Entonces por eso queda 20 y 30. Esto es lo que hace este programa. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, como estábamos diciendo, acá solo vamos a modificar el valor original y el valor original va a cambiar. Esto es paso por referencia, como nos habla el parámetros en procedimientos. Entonces le damos compilar. En automático solo después de la función nos da 30. Y esto es a lo que se refiere parámetros en procedimientos.
Acá tenemos otro ejemplo. O sea, es el mismo, pero solo le vamos como que cambiando. Por ejemplo, acá nos dice modifica el valor original usando el puntero. Entonces aquí vamos a usar punteros si el valor original cambia. Entonces vamos a copiar. Y en automático nos tira un 30 igual. O sea, solo que acá es con puntero. Entonces eso es lo que hace este otro ejemplo. Vamos a ver otro. Este es otro ejemplo donde esto ganaría por ser un error constante. Entonces vamos a copiar. Y el valor sigue siendo un 10. Y ya no toma el 5. Por lo mismo. Entonces esto es lo que sería nuestro parámetros en procedimiento. Son ejemplos básicos. Si ustedes no lograron entender algo, pueden buscar más información. Acá solo es una breve explicación a lo más que pude hacer. Entonces es lo más básico. Entonces si ustedes ya quisieran informarse más a profundidad, pues en otra ocasión lo vamos a estar intentando hacer. Por el momento eso es todo. Entonces espero que les haya gustado. Bye.